Muy buenos días a todos y bienvenidos un viernes más. Feliz viernes, día 10 de enero de 2020. En este episodio es el número 133, contestando a las preguntas de la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado la semana? Espero que hayáis pasado una feliz semana. Y hoy vamos a hacer, como cada viernes, un episodio en el que vamos a contestar a vuestras preguntas. Pero no sin antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos le deis al like, que os suscribáis a nuestro canal si os gustan los vídeos que publicamos y que recordéis también que vamos publicando vídeos durante toda la semana. Como siempre voy a hacer un breve resumen de lo que hemos visto durante esta semana. El lunes, como cada lunes, 2 casos de éxito. Uno en vídeo, en este caso de mi compañera Marta, en el que hizo un vídeo sobre una sentencia en el que a una teleoperadora con graves lesiones en la garganta obtuvo una incapacidad total para hacer esa profesión de teleoperadora. También un caso de éxito, en este caso por escrito, en el que se reconoce una incapacidad absoluta por un cáncer con una fecha de efectos de un año antes de lo que se había reconocido por parte de la Seguridad Social. El martes tuvimos un episodio divulgativo de mi compañero Marc en los que explica cómo es una sentencia favorable por incapacidad permanente. El contenido de la misma os explica un poco la estructura de este tipo de casos. Y en el podcast de misderechos.club, en el episodio 158 de este podcast, lo que hice fue entrevistar al doctor Tornero para hablar sobre la artritis psoriásica. El miércoles tuve también un episodio divulgativo de misderechos.club, el 159, y hablé sobre una enfermedad que es la miastenia gravis, que nos lo habíais solicitado bastantes personas y que llevamos tiempo preparándolo. No ha habido un blog post de actualidad durante esta semana, pero sí que lo que hemos hecho es hacer un artículo en el blog y también un vídeo en el que os expliqué que estamos llevando casos en toda España ya. Es cierto que tenemos 2 oficinas físicas, en Barcelona y en Madrid, y que desde ahí se explican, en este vídeo, qué casos llevamos en la oficina de Barcelona y también qué casos llevamos en la oficina de Madrid. Pero que sepáis que independientemente de cualquier rincón en el que estéis de España os podemos llevar. Si estáis en Ceuta, en Melilla, en las Canarias, en Baleares, en cualquier comunidad autónoma, en Galicia, os podemos llevar el caso, ya sea de forma telemática o en función de si estáis en la zona colindante a la oficina de Madrid y Barcelona, también podréis venir obviamente a nuestras oficinas, pero que sepáis que trabajamos en toda España. Y dicho esto ya, si os parece, sin más dilación, empezamos ya a contestar a las preguntas de la audiencia. Vamos con la primera pregunta de hoy, que nos la hace Esther Fernández y nos dice: soy autónoma con 54 años, 18 años cotizados, tengo derecho al subsidio de mayores de 52, mi marido se jubila y cerramos la tienda. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Esther. En este caso hemos de saber que los autónomos no cumplimos el requisito, en este sentido, de haber cotizado al menos 6 años en desempleo. El motivo es porque los autónomos no cotizamos por prestación de desempleo y ese requisito entonces no se cumple. Por lo tanto, no se puede acceder a la prestación de mayores de 52 años. Veremos con el tiempo si la jurisprudencia nos dice que esa cotización que los autónomos hacen por el cese de negocio se puede asimilar a los autónomos, pero por el momento no es así, no hay jurisprudencia al respecto tampoco y tendremos que ver si hay alguna modificación legal. Pero en principio solo sería posible el acceso al subsidio para mayores de 52 años a aquellas personas que en su vida laboral hayan cotizado en régimen general al menos 6 años. Ya sabéis que es necesario tener 15 años cotizados, es decir, los años necesarios para causar pensión de jubilación, y también es necesario en este sentido que hayas cotizado 6 años por desempleo. Es decir, una persona que haya cotizado de autónomo 9 años y 6 años los haya cotizado en régimen general, aunque haya cotizado como autónomo, sí que podría acceder a la prestación de subsidio para mayores de 52 años. Así que, lo siento, Esther, pero de momento no es viable el poder acceder a este tipo de prestación si toda tu vida laboral has estado ejerciendo como autónoma. Muchas gracias por la pregunta. Vamos con otra, que nos la hace Ruf y nos dice: muy buenas, estoy de baja no laboral, luxación de rótula entrenando boxeo. Estuve mirando todo lo que se cobra antes de ir a por mi sueldo y pensé que era lo que se explica. Los 3 primeros días nada, luego se paga por la empresa el porcentaje y después te paga la seguridad social. Lo miré todo bien porque mi jefe es muy listo y ya se sabe. Mi sorpresa fue que al ir a cobrar recibí más de lo que yo pensaba. Alegría. Puse cara de póker como yo lo sabía y después le pregunté: oye, ¿cómo va esto de la baja y tal?
cómo se cobra. Mi sorpresa ha sido cuando me ha dicho, pues nada, los 3 primeros días no cobras nada y ya el mes que viene el 100%. En fin, ¿qué voy a cobrar este mes? Ya el sueldo entero. Mi pregunta es, ¿por qué voy a cobrar el 100%? Venga a investigar y en todos los lados veo esos ratios de los porcentajes del 60 primero y el 75 después. Se están confundiendo mis jefes, que me extraña muchísimo, o algo ha cambiado. Gracias de antemano, espero respuesta. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Ruf, y la respuesta es que después, en el segundo mes de baja, se cobra el 75% de la base de cotización. Si tú te vas a una nómina, la nómina del mes anterior a la baja, verás que en la nómina se hace constar 2 bases de contingencias comunes o enfermedad común y base de contingencias profesionales o base de contingencias de accidentes de trabajo. En tu caso tienes que mirar la base de contingencias comunes, que es la que te decía en el mes anterior a la baja. Entonces cobrarás el 75% de esa base de contingencias comunes, ¿de acuerdo? Entonces ahí también le tendrás que restar en ese sentido el IRPF que pudieras tener, ¿vale? Pero eso es lo que te va a pagar en este sentido la Seguridad Social o la mutua de trabajo que tenga las contingencias comunes cubiertas en tu caso, ¿vale? Esa es la forma de cómo se calcula y lo más sencillo que lo puedes hacer es con ese método. Muchas gracias por la pregunta, Ruth. Y vamos con otra que nos hace Juanma Highway y nos dice: a mí me dieron la discapacidad hace 20 años y nunca me hicieron un baremo de movilidad. ¿Podría pedirlo sin miedo a perder mi grado de un 65%? Después de esa discapacidad del 65%, que yo ni pedí, además padecí un cáncer que no dejó grandes secuelas y este verano me destrocé 3 vértebras lumbares en un accidente de tráfico. Llevo una artrodesis lumbar de 5 vértebras y soy informático en una empresa de transportes con sueldo mileurista. Me asusta que me den una incapacidad y me den poca paga, pues ya va a hacer un año. Tengo TOC y el nervio de una pierna roto. No sé si el informe de la discapacidad especifica el motivo y lo que puedo o no puedo hacer. Gracias de nuevo. Bien, muchas gracias por la pregunta, Juanma. Hay muchas preguntas que nos haces en la misma pregunta. Vamos a ir una a una, que será lo más sencillo. Sobre si puedes perder o no el 65% de discapacidad que ya te han reconocido a los efectos de que te valoren el grado de discapacidad. La respuesta es que sí. En esta valoración que tú hagas de revisión de grado te van a valorar todo y en ese sentido pues te podrían rebajar ese 65% a más o dar más o mantener el mismo grado. ¿De acuerdo? Entonces, el baremo de movilidad tienes que tener una movilidad muy reducida. Es decir, tienes que puntuar 7 puntos o más en ese baremo y lo recomendable es que antes de tirarte a la piscina, en este caso, tengas por seguro si cumples esos 7 puntos o más. Si vas al BOE o buscas en Google Real Decreto 1979/1999, verás ahí cuáles son los ítems que se valoran para sumar esos 7 puntos. Yo te los anticipo más o menos: es el andar en un terreno llano, si tienes dificultad o no, en un terreno con obstáculos, en subir un escalón de más de 45 centímetros, en estar de pie en una plataforma vibratoria, como puede ser un metro o un autobús, etc. Hay una serie de puntos que verás en ese Real Decreto y que, en ese sentido, lo que se valora es si los tienes o no. Por lo tanto, es lo que tendrías que tener en cuenta. En relación a si te pueden reconocer o no una incapacidad, siendo informático, la artrodesis lumbar te puede impedir el estar de pie mucho rato, hacer esfuerzo físico, etc. Entonces, informático depende de si es totalmente sedentario tu profesión o si a lo mejor eres un técnico que monta redes en empresas, por ejemplo, y que tienes que montar equipos, cableados, etc. Entonces, en función de eso te podrían reconocer una incapacidad total o no. Entonces tenemos que ver cuáles son las tareas fundamentales en concreto de tu puesto de trabajo. En relación al trastorno obsesivo compulsivo dependerá del informe psiquiátrico que puedas tener. Entonces en ese informe psiquiátrico deberemos tener pues la antigüedad, la gravedad, etc. Entonces ahí te podrían reconocer una incapacidad absoluta en función de cómo estuviera esa patología psiquiátrica. Entonces eso es lo que tendrías que valorar y has pasado el año con los informes médicos, pues hacer una valoración y a partir de ahí decidir si te pueden dar una absoluta o no total, qué es lo que te podría quedar de pensión. Y en relación con si en el informe de discapacidad, la resolución, se especifica cuál es el motivo, esto es sí, cuando tenían el grado de discapacidad ahí había una segunda página en el que decía cuáles eran las limitaciones funcionales que tenías. Entonces, o que tienes, vaya, y en eso sí que te dice las partes del cuerpo que tienes con limitación. Lo puedes ver en la resolución original que te dieron hace 20 años. Muchísimas gracias por la pregunta, Juanma.
Y vamos con otra pregunta que nos la hace María Asunción Trulé Onandia, que nos dice: hola, mi hermana después de un infarto fue pensionada a la total permanente absoluta, sin poder trabajar en ningún sitio y percibe 600 euros al mes. Pero quiere volver a Cataluña con sus hijos y con esa pensión no va a poder, aunque viva con su hija que trabaja cuando puede. ¿Hay alguna solución? Gracias. Muchas gracias, María Asunción. La respuesta es que sí que hay solución, aunque tenga una incapacidad permanente absoluta, como bien nos decías. Esta incapacidad absoluta e incluso la gran invalidez no impide la realización de un trabajo. Por lo tanto, lo que tendría que hacer en este caso tu hermana sería buscar algún centro especial de empleo, tipo ONCE o Ilunion o otros centros especiales de empleo que hay en todas las comunidades autónomas, que lo que son trabajos protegidos, son trabajos especiales, protegidos específicamente para personas que tengan reconocido un grado de discapacidad o tengan una incapacidad permanente, total, absoluta o de gran invalidez. Esos son los trabajos que realmente podría hacer en este caso María Asunción, tu hermana. Y lo que tendría que tener también en cuenta es que podría montar un negocio, se puede hacer autónoma y contratar a un trabajador y de esa forma poder tener ingresos. Eso también sería compatible con su pensión, les cobraría la pensión y además pues podría ser empresaria, tener un negocio y contratar a alguien que haga las funciones básicas de ese negocio, es decir, estar en la parte de la gerencia de ese negocio también sería compatible con esa absoluta que tiene reconocida. Espero que te sirvan esos consejos y que le sirvan sobre todo a tu hermana, y cualquier duda, ya lo sabéis, nos preguntáis en los detalles de este vídeo. Esther Fernández nos pregunta: autónomo con pensión de incapacidad total revisable, 64 años, Parkinson. ¿Este tiempo que cobra incapacidad total le computa para seguir cotizando a la Seguridad Social o ese tiempo queda sin cotizar hasta la jubilación? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Esther. En este caso no computa, no cotizan las pensiones de incapacidad, no hay ninguna pensión de incapacidad que cotice, ni la parcial, ni la total, ni la absoluta, ni tampoco la gran invalidez. Este tipo de prestaciones no cotizan a la Seguridad Social y por lo tanto, desde que nos la reconocen hasta la fecha de jubilación, si tuviera opción a la jubilación de aquí un año o la edad de jubilación ordinaria que le pertenezca en este sentido al supuesto que nos dice Esther, pues ese tiempo sería una laguna, no cotizaría y a los efectos del cálculo de jubilación, pues si es de régimen general se deberían integrar lagunas y si es autónomo no se integrarían lagunas y serían 0 euros la cotización durante ese periodo. Muchísimas gracias por la pregunta, Esther, y vamos con otra que nos la hace en este caso María José Segalés y nos dice: me prejubilé porque no me daban la total y era incapaz de seguir trabajando. Ahora, jubilado, ¿podría pedir una absoluta? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, María José. Si estás jubilado de forma anticipada, es decir, que no has alcanzado la edad de jubilación ordinaria, puedes solicitar la incapacidad absoluta o la gran invalidez. Si ya has cumplido tu edad de jubilación ordinaria, que la edad de jubilación ordinaria depende de dos cosas, de la edad cronológica que tengamos y de los años que hemos cotizado, en ese caso no es posible solicitar una incapacidad permanente. Cuando se ha cumplido ya la edad de jubilación ordinaria, no se puede solicitar una incapacidad permanente, salvo que estemos hablando de que el origen sea una enfermedad profesional. Por ejemplo, todo el tema del amianto, aquellos trabajadores que pues ahora están sufriendo las consecuencias del amianto, sí que pueden solicitar una incapacidad permanente por enfermedad profesional, porque los efectos del trabajo han sido tardíos en ese momento y si están cobrando una jubilación, pues también podrían pedir ahora una enfermedad profesional. Pero para los demás supuestos, no se podría solicitar. Si es por enfermedad común, accidente de trabajo o accidente no laboral, la causa de esa incapacidad, habiendo cumplido la edad de jubilación ordinaria, pues no se permite en ese sentido la posibilidad de cobrar una incapacidad permanente o pedir una incapacidad permanente. Gracias por la pregunta, María José. Vamos con otra que nos la hace Abbas y dice: buenos días, con 24 años de edad y una cotización efectiva de 1 año y 7 meses, pero habiendo estado de alta 3 años y 4 meses en la Seguridad Social con diferentes contratos, la mayoría a tiempo parcial con un coeficiente de parcialidad del 30%, se tendría que calcular el coeficiente global de parcialidad para saber si tengo el mínimo cotizado para pedir una incapacidad por una enfermedad que padezco. Bien, muchísimas gracias por tu pregunta y la respuesta es que sí, se tiene que aplicar el coeficiente global de parcialidad para saber si tienes el tiempo cotizado suficiente. Ya lo hemos explicado más de una vez, en caso de trabajadores con menos de 31 años, el tiempo cotizado necesario para poder solicitar una incapacidad laboral por enfermedad común, en este caso,
hemos de decir que es la edad que tenga el trabajador, se le resta 16 y se divide entre 3. Entonces, en tu caso, Abbas con 24 años, si a 24 le restamos 16 y si a estos 16, que nos da 8, los dividimos entre 3, nos da que son 2,6. Es decir, que debes haber cotizado algo más de 2 años y medio. En tu caso dices que has cotizado efectivamente 1 año y 7 meses, pero que has estado de alta 3 años y 4 meses. Por lo tanto, lo que se tendría que hacer es calcular el coeficiente global de parcialidad y ver si cumples o no los requisitos. Para saber esto, te recomiendo que puedas entrar en los artículos de nuestra página web en el que hablamos sobre el coeficiente global de parcialidad. Ya lo sabéis, campañaabogados.com/blog, ahí está todo explicado. Si lo buscas por Google, añadiendo Campaña, ahí te saldrán todos los artículos en los que hablamos sobre el coeficiente global de la parcialidad. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos con la siguiente, que nos la hace Alesunt y nos dice: en diciembre me han dado una incapacidad permanente absoluta. La pregunta es si me puedo beneficiar fiscalmente este año, de enero a noviembre, por rendimientos laborales. Muchas gracias por todos. Bien, muchísimas gracias por la pregunta y la respuesta es que sí que te puedes beneficiar, porque si te la han dado en diciembre, te reconocen el grado de discapacidad del 33% o más. Y entonces esto a nivel fiscal hace que tengas pues 2.000 euros más al año de lo que se llama, en este sentido, el mínimo personal y familiar, que se aumenta, que no es gravable. La mayoría de personas que no tienen ningún tipo de grado de discapacidad reconocido o incapacidad laboral tienen 5.500 euros de mínimo personal y familiar. Pues lo que hace la incapacidad permanente es darte 2.000 euros más, es decir, 7.500 euros al año no tributan, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que las retenciones que te hayan practicado durante el año del trabajo pues vayan necesariamente a aumentar, en el sentido de que vas a tener algo que te van a devolver. Eso no quiere decir que los ingresos que tú has tenido de enero a noviembre estén exentos. Lo único que está exento cuando se cobra una incapacidad permanente, en este caso la absoluta o la gran invalidez, son los rendimientos de esa pensión. Es decir, que si tú has estado cobrando 1.000 euros, me lo invento, de enero a noviembre, es decir, os cobraba 11.000 euros, esos 11.000 euros van a estar grabados. Los que no estarán grabados serán los de la incapacidad que te han dado en diciembre. Me lo invento, si te dan 1.500 euros de incapacidad, esos estarán exentos de pagar IRPF, tanto los de diciembre como los del futuro. Pero los otros 11 sí que van a tributar y por lo tanto cuando hagas la declaración de renta el año que viene tendrás que declararlo, pero ya te digo, seguramente te van a devolver dinero porque se te calculó un tipo de retención sin tener en cuenta ese grado de discapacidad del 33% o más, que ahora tienes reconocido los efectos fiscales y por lo tanto te tenían que haber retenido menos. Entonces eso sí que sea una posibilidad de que cuando hagas la declaración, sin perjuicio de que tengas otros ingresos y demás, pues te tengan que devolver en principio una cantidad. Muchísimas gracias por la pregunta, Alesunt, y vamos con otro. Fidel Fernández dice: ¿los medicamentos de los que tienen incapacidad total tienen que pagar copago? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este sentido sí que hay copago, igual que los pensionistas de jubilación, y hay unos límites de ingresos y por lo tanto esto lo que se tiene que ver cuáles son los ingresos y directamente en la farmacia, y esto ya está totalmente automatizado y si tienes que pagar pues te lo dicen ahí con total normalidad. Muchísimas gracias por la pregunta, Fidel. Vamos a otra. Basílica Tabac nos dice: hola, mi pareja ha cotizado 15 años a la Seguridad Social, cobró el paro para hacerse autónomo, pero después de 1,2 años el negocio no va bien. ¿Puede acceder al subsidio de mayores de 52 años? Tiene 52 años y un niño a cargo, aunque ya sé que para el subsidio no se cuenta con el niño. Gracias y un saludo. Muchas gracias por la pregunta, Basílica. En relación a esto debemos de ver que debería cumplir el requisito de acceso para el subsidio de mayores de 52. Entonces, no lo cumples si procede de la situación de autónomo, porque en este caso, pues aunque haya cesado el negocio y no haya funcionado bien, debe tener en cuenta en este sentido que no se entiende que sea una cosa forzosa y que por lo tanto en ese sentido no cumple la situación necesaria para poder acceder al subsidio de mayores de 52 años. Para más información al respecto,
Os recomiendo también que veáis en la página web del SEPE, que está bastante bien, a diferencia de la Seguridad Social. Si entráis en sepe.es, ahí podéis ver cuáles son los orígenes, las situaciones a partir de las cuales pueden dar origen al subsidio de mayores de 52 años, y en concreto la que comentas en este caso, Basílica, pues no sería suficiente para acceder a este tipo de prestación. Muchísimas gracias por la pregunta, y vamos con otra que nos la hace en este caso Fernando Corrales. Dice: buenas, tengo 40 años cotizados, mi empresa presentó la liquidación y cerró en enero de 2018. El despido fue por extinción de contrato, se demandaron impagos de salario, atrasos de subidas en el convenio de años atrasados, etc. De mutuo acuerdo con el administrador concursal, cobramos las indemnizaciones correspondientes por parte del fondo salarial, del FOGASA. Mi pregunta es la siguiente: en la actualidad sigo en el paro, en mayo de 2020 cumplo los 61 años. ¿Podré jubilarme con 40 años cotizados teniendo en cuenta la forma en que cesó de mi trabajo? Bien, muchas gracias por la pregunta, una pregunta muy interesante, y la respuesta es que sí. Específicamente se prevé que en la jubilación anticipada todos aquellos contratos que han sido extinguidos de forma colectiva en un caso de concurso, en una declaración concursal, están amparados para poder jubilarse de forma anticipada, y teniendo más de 33 años cotizados, como en tu caso que tienes 40, por lo tanto sí que podrías acceder a la jubilación anticipada a los 61 años en mayo, ahora cuando cumplas los 61 años. Muchísimas gracias por la pregunta y que tengas una feliz jubilación. Y vamos con la última pregunta del día, nos la hace Isabel García Godino y nos pregunta: hola, tengo un contrato de 5 horas diarias, ¿cómo me cuenta para cotizar para jubilación? Necesito 2 días para cotizar 1, necesito trabajar 1 año para cotizar medio año, no sé si me explico bien, gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Isabel. El tema que nos hablas es del coeficiente de parcialidad. Los trabajadores que habéis cotizado a tiempo parcial, pues el cálculo se hace según este coeficiente global de parcialidad. Es importante que nos hablas, Isabel, de que tienes un contrato de 5 horas al día. Se tiene que ver toda tu vida laboral, ¿vale? Porque en función de toda tu vida laboral es cuando se hace los cálculos, ¿vale? Podéis entrar, porque es un tema un poco complejo, y en este sentido, Isabel, lo verás más claro, si entras en el artículo, como comentábamos antes también, en la pregunta que nos hacía Bas respecto al tiempo cotizado para poder acceder a la prestación de incapacidad permanente con 24 años, creo que tenía, y nos decía, pues en este caso pasaría lo mismo, Isabel. Deberíamos primero saber cuántos años has cotizado y a partir de ahí cuánto tiempo dentro de toda tu carrera laboral has cotizado a tiempo parcial. En función de eso se puede calcular si tienes derecho o no a una pensión de jubilación y cuándo te vas a poder jubilar. Entonces, para ello, recomendarte, igual que le decía Bas, que puedas buscar en Google directamente coeficiente de parcialidad de Campaña Abogados, y ahí encontrarás el artículo en el blog, o vayas a nuestra página web y busques campañaabogados.com/blog, y ahí encontrarás el artículo que explica el coeficiente global de parcialidad, que te va a ser muy útil para ver si tienes o no derecho a acceder a una pensión de jubilación y cómo se calculan los años cotizados cuando en tu vida laboral tienes contratos a tiempo parcial. Muchísimas gracias por la pregunta, Isabel. Y como no, nos despedimos con los agradecimientos a la audiencia. Ya sabéis que siempre, pues, de todos los comentarios que nos hacéis, pues destacamos a 3. En este caso, esta semana, Jimmy Moreno Cardona nos dice: enhorabuena por su excelente labor educativa, les deseo un nuevo año con muchos éxitos personales y profesionales. Carmen Peña nos dice también: hola, me alegro por todos los grandes éxitos que tienen, les deseo que pasen unas felices fiestas y un próspero año nuevo, 1000 besos para todos. Y Buque nos dice: sois los mejores. En fin, muchísimas gracias por todos los agradecimientos que nos hacéis, que son muchísimos, decenas de agradecimientos durante toda la semana. También hay muchísimas preguntas, cientos de preguntas, estamos casi llegando a las 1000 preguntas a la semana. Ya sabéis que son muchísimas las preguntas que nos hacéis y que no podemos contestar en un vídeo como el de hoy. Hoy, por ejemplo, hemos contestado a 12 preguntas, pero que son muchísimas más las que nos hacéis. Intentamos contestarlas al día, todas esas preguntas que nos vais formulando en el canal de YouTube. Ya sabéis que muchas de ellas pues se seleccionan para contestar y que el criterio un poco es que sean de distinto tipo y que puedan ayudar al máximo número de personas. Como siempre, no me canso de deciros que nos sigáis preguntando, porque eso nos ayuda no solo a responder a la pregunta en concreto que tenga una persona, sino que nos ayuda también a contestar a esa pregunta que seguramente tienen muchísimas otras personas. Ya llevamos pues 133 episodios. Muchas de las preguntas que se nos han formulado pues ya se han hecho, porque a veces tampoco hay tantas cosas a preguntar, pero cada día
hay episodios en los que hay preguntas nuevas y podéis ir viendo todos los episodios que tengamos porque ahí podemos estar más o menos al día. Siempre es recomendable ver los últimos porque la normativa va cambiando, pero para eso hacemos esos episodios de actualidad para que estéis informados. Pero insisto, muchísimas gracias a todos por preguntar, porque no solo os ayudáis a vosotros, sino a otras personas, y os deseo que tengáis un feliz fin de semana. Muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos de nuevo el viernes que viene aquí en un nuevo episodio contestando a preguntas.